Discriminación positiva. ¿Qué es? ¿Por qué en Latinoamérica cada vez lo vamos a escuchar más en figuras de poder, es decir, políticos? ¿Es lo mismo que igualdad? ¿Es mejor que igualdad? ¿De dónde viene? ¿Y por qué las feministas les interesa tanto hablar de este tema? Ahora bien, ¿por qué es relevante que lo hablemos en este canal? Este es un canal masculinista. Bueno, porque en teoría el feminismo lo que busca alcanzar es la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad es una palabra vital. Igualdad. ¿De qué? De derechos y obligaciones. Siempre les gusta omitir la parte de obligaciones. Entonces, discriminación positiva ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es lo mismo que igualdad? Si van a ver mis videos de diferencia entre igualdad y equidad, es más o menos lo mismo. O mi video de igualdad sustentativa. No son lo mismo y en realidad son aspectos coercitivos que ayudan a las mujeres a que haya más embrismo, misandria y fortalecer el matriarcado en el que vivimos. En sí misma la palabra es como confusa, porque discriminación es negativo, pero al agregar positivo, pues, ¿cómo? ¿Cómo es que discriminar, que todo el mundo entendemos que es algo malo, discriminar a alguien es algo malo, pero positiva? ¿Cómo logramos esto? Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Para empezar, vamos a explicar qué es esto de discriminación positiva. Textualmente, a nivel diccionario o como concepto, tiene dos vertientes diferentes. El primero es un sinónimo de equidad, es buscando igualdad, en teoría, con esa sensación de buscar igualdad, sí hacer una discriminación, pero para ayudar a alguien más. Es más o menos lo mismo que equidad. Es decir, dos personas en teoría deberían buscar igualdad ante una figura de poder, pero esa figura de poder le da más ventajas a la otra porque en teoría es más víctima que esta, entonces no puede alcanzar la igualdad. Es como que ayudarle a las mujeres simplemente porque son mujeres. Ahora, ya ha empezado a haber varias definiciones que nos empiezan a decir que ese es un tema estructural político. ¿Qué quiero decir con esto? Es cuando una figura de poder, y usualmente el gobierno o el Estado, tratan de generar estructuras, leyes, programas que ayudan para igualar a los sexos. Y no tiene mucho sentido porque el feminismo, es decir, la igualdad, se alcanzó en los 80s. Pero esas estructuras, por decir, las leyes de género, que solo benefician a las mujeres, no son igualitarias y estamos generando estructuras para darle más apoyo a las mujeres en el concepto erróneo de que las mujeres son víctimas, cuando no lo son. Pero como tal, eso significa. Es decir, si estoy haciendo una discriminación hacia una persona, cuando estamos hablando de dos personas, pero porque se lo merece. ¿Por qué se lo merece? Pues porque es mujer. Una mujer en contra de un hombre, pues las mujeres necesitan tener más derechos y menos obligaciones. Eso es básicamente lo que nos están diciendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con igualdad? No, igualdad es igualdad. Yo soy feminista que está diciendo que los hombres tenemos menos derechos y más obligaciones que las mujeres. ¿Por qué? Porque igualdad es igualdad. No importa. Como Estado deberíamos estar vendados. No deberíamos hacer diferenciación entre hombres y mujeres. Ambos debemos jugar con las mismas reglas, tener las mismas leyes, las mismas obligaciones. Crear este tipo de discriminación positiva deja de ser igualitario. Y entonces, si no es igualitario, no es feminismo. Y recordemos, cuando no es feminismo, ¿qué es? Es embrismo. Es creer que las mujeres son mejores que los hombres, es tener a las mujeres en un pedestal. Y cuando no es embrismo, pasa a misandria, que es odio a los hombres. ¿Por qué? Porque simplemente odio a los hombres. Y yo necesito estar arriba de los hombres. Y por último es el matriarcado, ya cuando las estructuras legales aceptadas benefician solo a la mujer. Y en eso vivimos hoy en día. Por favor, regálame tu like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones.
Ahora bien, ¿por qué cada vez lo estamos escuchando más por parte de las feministas? En particular aquellas como que son figuras de poder, es decir, las políticas. ¿Por qué? Porque es una manera de ser hembrista, pero diciendo que estás buscando igualdad. Recordemos que el feminismo es igualdad, pero ya hablamos anteriormente que no es igualdad, es lo más desigual que hay, es peor que equidad, porque la equidad es simplemente a criterio de cada persona. Este es estructuralmente, a nivel leyes, estamos beneficiando a un sector de la población sobre el otro, dejándolo totalmente desigual. Pero como suena bonito por la palabra positivo, ¿no? Estamos asumiendo que obvio, como si a todo el mundo le quedara lógico, las mujeres son víctimas de todo. Todo lo malo en este planeta solo le pasa a las mujeres. Y los hombres no tienen un solo problema en esta vida, lo cual es ilógico. Obviamente no puede ser así. Ejemplos muy claros es leyes de género. En teoría, en las leyes, todos los ciudadanos deberíamos ser tratados como iguales. ¿Por qué existen leyes de género? Porque existe misandria y un matriarcado. Y esto es esta discriminación positiva. Es asumir que la mujer puede ser la única víctima y es tratar de atacar al hombre por el hecho de que es un hombre, lo cual es lo más lejano al feminismo posible. Me gustaría hacerte un ejemplo para que lo entiendas de otra manera, porque en los comentarios noto que mucha gente no acaba de entender por qué es tan malo que haya leyes de género. No hablemos de género, hablemos de religiones. Vamos a crear leyes en las cuales en mi país la minoría son los judíos. Entonces vamos a crear leyes en las cuales beneficiemos solo a los judíos. Entonces yo como católico me agarro a golpes con un judío, aparte de tener la ley que ya existen desde hace 100 años sobre violencia, aparte me tendrían que poner una ley religiosa, como si yo lo hubiera atacado por el hecho de que él es judío, ¿ok? Que no estoy diciendo que no exista, por supuesto que hay gente muy loquita que ataca a personas que no creen en su misma fe, pero no sé, un judío y yo somos amigos y estamos en un bar y porque traemos copas, por alguna razón nos peleamos y nos agarramos a golpes. Si yo fui el primero en atacar, a mí me tendrían que poner una ley de odio religioso. Ahora bien, si él fue el que me atacó a mí primero, pues no pasa nada. O sea, ya no va en la inversa, ¿sale? Solo la ley regular de hace más de 100 años de violencia. Y los dos acabaríamos en el tambo, una noche en lo que nos baja el alcohol, ¿ok? Pero es lo mismo con las mujeres. ¿Por qué existen leyes de género? Si te pareció loco el ejemplo religioso o de raza, vamos a decir, vamos a defender a los blancos, ya que ahora toda la comunidad progre odiamos a los blancos. Ok, vamos a hacer leyes que protejan al blanco. Y si una persona me ataca a mí que soy blanco, no. Entonces hay un odio por raza. ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo usual es que en la vida real eso no pasa? O sea, es muy extraño que alguien ataque o que violente a otra persona por el hecho de su religión, su raza, su sexo, obviamente. Hay otras cuestiones, celos, dinero, hay mil razones, pero no es por género, ni raza, ni religión. Digo, hay personas locas en este mundo que sí lo hacen, pero en lo general no. Entonces es completamente desigual que hablemos de leyes de género que solo beneficien a la mujer. Eso es una discriminación positiva. O cuotas de género. Vean mi capítulo anterior sobre la diferencia de igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. El puro hecho de que haya cuotas de género es una discriminación positiva porque está atacando solamente a los hombres. Si yo a nivel estado digo, y acaba de pasar en las elecciones de mi país, forzosamente la mayoría de los candidatos de elección popular tenían que ser mujeres. ¿Por qué? Porque son mujeres. Nada más. No porque fueran mejores, simplemente porque eran mujeres. Eso lo hace una desigualdad en contra de los hombres. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Por favor, busca en mi perfil el link que te va a llevar directamente a la tienda de mi editorial para que lo puedas comprar en tu propio país.
Espero que mis ejemplos hayan sido más claros, pero básicamente es que una figura de poder, el Estado en este caso, haga una discriminación, quitemos de la palabra positivo, porque es una discriminación, nos están discriminando a los hombres para buscar una igualdad de resultados hacia las mujeres. Evidentemente a las feministas malentendidos, pues les conviene, porque estamos creando más leyes, más institutos, más... Al final del día es dinero. ¿Por qué? Porque todo este instituto de la mujer, el grupo de la mujer, todos esos reciben fondos. Fondos, dinero que lo pagamos tú y yo. Pero eso no es igualitario y es bien injusto. Si tú te consideras feminista o masculinista, si me estás escuchando bien, si tú eres una mujer que dices que aceptas el feminismo, no puedes aceptar este tipo de ideales o conceptos. ¿Por qué? Porque deja de haber igualdad. Dejen de salir a las redes sociales a decir las mujeres estamos empoderadas y nosotros facturamos y tal, cuando tienen cuotas de género. ¿Okay? O que tienen esta desigualdad positiva, le llamo yo. ¿Por qué? Porque no porque ayudes a las mujeres es algo positivo. El ideal o de donde viene el feminismo era un sentido de igualdad. Y hace muchos años se logró, pero ya se sobrepasó. Ya hoy en día vivimos en un matriarcado y necesitamos que tú y yo entendamos estos conceptos y empecemos a pelearlos. Porque no necesitamos Instituto de la Mujer, no necesitamos leyes de género, no necesitamos juzgados de la mujer, psicólogas para mujeres. Todas estas cosas no nos ayudan, nos están llevando a una guerra de los géneros o una guerra de los sexos, en los cuales si llegamos a una guerra de los sexos, las mujeres van a perder. Y eso nadie lo quiere, ni hombres ni mujeres. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los hombres defendemos el feminismo cuando hablamos de igualdad. Consideren ustedes que el feminismo solo se logró gracias a los hombres, no a las mujeres. Cuando empezó el primer movimiento del sufragio para votar, fueron los hombres los que dijimos, estamos de acuerdo. Todos los movimientos feministas han sido apoyados por hombres. Ahora les toca a las mujeres empezar a levantar la voz y decir, esto es injusto. No necesito un ministerio de la mujer que me ponga banquitas moradas y que represente el, no sé, 5% de lo que yo pago en impuestos. Es un montón de gente que no necesito mantener. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista de Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.